Y ya estamos de vuelta en su programa Contacto Directo, 1 de la tarde con 23 minutos. Y vamos a esta hora a tocar un tema con el doctor Figueroa, que es médico patólogo del Hospital Angamos de Salud, porque ya han llegado al Perú, esto en el mes de junio me parece, pero llegan al Perú pruebas que detectan exclusivamente los anticuerpos que protegen del virus SARS-CoV-2. Y vamos a conversar con el doctor Figueroa para saber los beneficios de esta llegada de estas pruebas. Doctor Figueroa, muy buenas tardes, bienvenido a Contacto Directo. Buenas tardes, Adolfo, y muchas gracias por la invitación. Doctor, gracias a usted por acceder a ella, y queríamos empezar que nos cuente pues cuáles son los beneficios de esta nueva prueba que llega al Perú. En realidad, desde que comenzó la pandemia se crearon muchas pruebas para tratar de diagnosticar al SARS-CoV-2, por ejemplo, pruebas rápidas u otras pruebas que ayudaban a identificar al virus. Digamos que las pruebas de laboratorio se van a clasificar en dos tipos, las que directamente lo detectan y las que lo hacen de manera indirecta. En este caso, las pruebas serológicas, las pruebas que buscan una respuesta a la infección, son las indirectas. Desde el inicio se trajeron muchas al Perú, pero estas se unían a cualquier parte del virus, no había un lugar específico, se unían a diferentes partes de él. Pero ya desde finales del año pasado hasta la actualidad han aparecido unas nuevas pruebas que se unen específicamente a una estructura del virus, que es la proteína S o la proteína Spike, o lo que conocen como la espiga. Estas pruebas del laboratorio buscan detectar anticuerpos que se unen solamente a esta estructura, porque ya hay estudios que demuestran que estos anticuerpos tienen la capacidad de bloquear al virus y que no permitan infectarnos. Por eso que se le llaman anticuerpos neutralizantes, porque neutralizan al virus y evitarían de que él produzca una infección al no poder ingresar a la célula. Y hasta el día de hoy tenemos ya diferentes pruebas, pero hay que saber que estas pruebas tienen que haber sido fabricadas para ese fin, de tal manera que se diferencian completamente de las pruebas anteriores, porque ahí se une cualquier parte del virus. Estas pruebas se unen específicamente a un componente del coronavirus. Esta prueba de anticuerpos neutralizantes, CIPAS, el nombre, es la única autorizada por la FDA. ¿Por qué ha conseguido esta autorización en diferencia a otras pruebas? En realidad, igual que la Comunidad Europea u otras instituciones, son las que le van a dar, digamos, una acreditación o una certificación de ciertos requisitos de calidad. Todos los que quieran comercializar sus pruebas en Estados Unidos pedirán una autorización de FDA, por ejemplo. Habrán otras pruebas que no desean autorización FDA y de repente solicitarán una autorización de la Comunidad Europea. En el caso de Estados Unidos, esta marca que mencionas efectivamente es la única autorizada por la FDA, que es el ente regulador americano, para ese tipo de pruebas. Digamos que la característica principal de esta metodología es que simula muy bien la unión que pasa fisiológicamente en el cuerpo cuando se une el virus a la célula humana. Imita muy bien. Por inmunología, tenemos obviamente en el mercado otras pruebas por inmunosorología, pero esta es la única, como muy bien mencionas, aprobada por la FDA. Probablemente vendrán otras en algún momento, ¿no? Ahora, estas características nos da unos resultados mucho más certeros, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que en cuanto vamos a obtener al poder aplicar estas pruebas? En realidad, cuando nosotros hacemos anticuerpos neutralizantes, lo que buscamos es saber si es que el paciente ha tenido, o tiene, mejor dicho, anticuerpos que lo van a proteger contra una futura infección. Esa es la idea. Estos anticuerpos, como dije, tienen la capacidad de bloquear al virus. Estas pruebas de laboratorio se han fabricado para ese fin. Entonces, las personas que han tenido COVID, por ejemplo, después de 30 días pudieran hacerse esta prueba y ver si es que tienen una concentración importante de anticuerpos que ayudarían a evitar una nueva infección. De la misma forma, todas las personas que están siendo vacunadas, por ejemplo, con este plan de vacunación nacional, después de 20 días o 30 días de su última dosis, pudieran ver si es que tienen o no una concentración importante de anticuerpos. En teoría, esta concentración de anticuerpos nos protegerían de una futura infección, pero hay un tema que es importante destacar. La respuesta inmunológica, cuando nosotros somos vacunados o cuando nosotros tenemos infección,
hay dos componentes. El 50% es la producción de anticuerpos y el 50% es que nuestras células van a recordar a ese germen, cosa que lo tienen, entre comillas, fichado. Es como tener antecedentes de infección. Claro. Pero eso lo hacen las células y actualmente no hay pruebas para ver esa parte. Por lo tanto, estaríamos abordando el 50% de respuesta serológica o respuesta de anticuerpos. Pero es realmente maravilloso porque muchas cosas se están diciendo de lo que va a venir después de esta campaña, pues de 2 dosis de vacunación. Incluso algunas personas han sugerido pues hacer una tercera dosis. Y esta prueba puede dar luces, ¿no?, reales de la situación de salud de cada paciente y ver la necesidad de que si es que necesita una dosis más o un tratamiento adicional, ¿no? Y poder saber realmente si es que estamos pues siendo vacunados y alcanzando ese 90-95% que hablan de protección, la vacuna que se está inoculando el día de hoy a los peruanos. Es muy importante, o sea, ya se están realizando estas pruebas, ¿dónde se pueden hacer? Lo que tú mencionas es muy importante, pero es también fundamental destacar que la respuesta de anticuerpos depende del tipo de vacuna. Ese es un tema que hay que tener presente. Habrán vacunas que generan una gran respuesta, habrán vacunas que generan una baja respuesta. Pero aún así, estamos abordando el 50% de la respuesta inmunológica en un ser humano. Ya actualmente hay este tipo de metodología en diferentes laboratorios de Lima y probablemente las principales capitales de provincia del Perú. Lo importante es que en el laboratorio pregunten por anticuerpos neutralizantes y que estos métodos de inmunoserología, inmunoensayo, ya sea por métodos de ELISA u otra metodología, tienen que haber sido fabricados para ese fin. Es decir, el fabricante lo hizo para ese fin. Y esa es esto es importante porque nos va a diferenciar de aquellas pruebas que no han sido diseñadas para esa finalidad. Otro detalle, solo para ampliar, es que estos resultados deben ser interpretados por su médico tratante o por el médico que los solicita. En el caso de que no fuera así, los laboratorios clínicos cuentan con médico patólogo clínico que los pueden ayudar a esa interpretación. Bastante importante. Doctor, ¿y estas pruebas están en capacidad, por ejemplo, de darle atención? Digamos, hoy en el reporte del Ministerio de Salud, de la Sala Situacional de COVID-19, nos habla de que tenemos 9 millones de personas que han recibido una primera dosis y 3.900.000 y monedas de personas que han recibido las 2 dosis. Estamos en capacidad, por ejemplo, de hacer unas pruebas al 50% de esa población, por ejemplo, ya vacunada con 2 dosis. En realidad, el hecho de utilizar estas metodologías para poder determinar la presencia de anticuerpos va a depender en realidad del Ministerio de Salud, ¿no? El Ministerio de Salud ya sabe que existen, pero incluirlo, digamos, dentro de un plan nacional, de repente, para tratar de llegar a ese 65%, digamos, de personas que han recibido una vacuna completa, va a depender del Ministerio de Salud. Hay que seleccionar bien, ¿no?, la metodología que se pudiera usar para este fin, pero esa es una decisión estricta del Ministerio de Salud, más aún en el contexto y el escenario de que están escalando diferentes tipos de vacunas, ¿no? Y es, doctor, muy importante, ¿no? Y yo le preguntaba esto si tenemos la capacidad, porque sí, pues a donde hay que apuntar es al gobierno y al Ministerio de Salud, porque hoy que se anuncia una tercera ola, ¿no? ¿Usted se imagina si es que los números empiezan a crecer a pesar de la campaña que está haciendo el Ministerio de Salud para tratar de vacunar con estos vacunatón y toda la logística que se está llevando? Esta tercera ola empieza a arrasar a personas y dentro de ellas pueden caer personas incluso que han tenido las 2 dosis y que no sabemos qué, como usted mencionó, qué cantidad de protección le haya dado esas 2 dosis. Sería importante porque lamentablemente este gobierno ya está de salida y el próximo es algo incierto, pero sería muy importante que eso lo coloquemos como parte de la salud pública, porque vamos a darle primero la garantía al paciente del estado real en el que está. Segundo, la tranquilidad al Estado de que está haciendo un trabajo proactivo para el beneficio de su población. Y tercero, vamos a marcar un hito que creo no se ha dado en otros lugares. No se ha dado en otros lugares. Mire, Chile está
con el 75% de su población vacunada, pero hace unos días estuvieron entrando nuevamente en crisis. Una nueva ola los afectó y fallecieron muchas personas, lamentablemente. El número de enfermos también se incrementó. ¿No cree que sería prudente también, doctor, tocar unas puertas, mandar unos anuncios, recordarle al Ministerio de Salud, que ya sabe, pero que tal vez por el hecho de que están saliendo también no se quiere tomar esta responsabilidad, pero podría dejar pues la sugerencia del caso para poder hacer de esto un hábito a futuro y tener una política de salud que incluya estas pruebas? A ver, es importante hacer una aclaración. Las vacunas, el objetivo de las vacunas es evitar que nos dé un COVID grave o que nosotros podamos de repente morir porque entramos a UCI o tengamos presentaciones graves de la enfermedad. Ese es el objetivo principal, evitar que tengamos esa presentación. En ese sentido, hay vacunas que nos protegen más del 90% de probabilidades. En el inicio, cuando fueron los estudios de fase 3, demostraban esa cantidad de protección. Hay otras vacunas que van disminuyendo, 80, 70%. Es decir, si yo tenga 90% de eficacia, tendría 10 personas de 100 que pudieran, obviamente, lamentablemente, tener una infección y morir. Pero hay que ser conscientes de los factores de riesgo, ¿no? Obesidad, el hecho de no estar de repente protegido, no he tenido una vacuna, el hecho de tener antecedentes de enfermedad renal, diabético, hipertenso, enfermedades cardiovasculares. Siempre hay que ser consciente, y más aún si uno tiene más de 60 años. Tener más de 60 años es un factor de riesgo importante y si está asociado a la obesidad, ni qué decir. Y esos pacientes, independientemente de que tengan de repente 2 vacunas, deben ser conscientes que deben mantener todavía las medidas no farmacológicas, mascarilla, distanciamiento, lavado de manos. Eso no va a cambiar. La otra variable que se agrega son las variantes, y las variantes siguen emergiendo. Hoy en día, con la amenaza de la variante de la India, obviamente la variante Delta, tenemos que ser conscientes que eso puede suceder. ¿Quiénes se van a afectar más? Aquellos que no están vacunados. ¿Quiénes se van a afectar más? Aquellos que no sigan cumpliendo las medidas no farmacológicas que ya se conocen, porque la vacuna no evita que te infectes. Exacto. Ahora, en definitiva, el Ministerio de Salud tendría que de repente asumir la responsabilidad de implementar una estrategia nacional para ver de repente los niveles serológicos que se tienen. Por ejemplo, hace poco una revista importante, New England Journal of Medicine, ha publicado el estudio de la vacunación en Chile. Y, por ejemplo, en el estudio no mencionan para nada el tema de anticuerpos, ¿no? Entonces hay que de repente dimensionar un poco mejor. Sí sirve para saber cómo están nuestros anticuerpos, pero acuérdense que hay otro componente importante que es la respuesta celular. Sí sirve para saber de repente después de una vacunación si tengo o no un incremento importante de anticuerpos que probablemente me van a proteger. Entonces, como mencionas, estamos ya ante la salida de un gobierno, probablemente el otro gobierno tenga que tomar decisiones, y ahí es importante acercarse a la ciencia y a los expertos. Ayer justo mencionaba, creo, el ministro Ugarte de que en Corea habían tomado la decisión de dejarse llevar por la opinión de los expertos que conocen más del tema y de repente no por consignas políticas o de repente algunos otros intereses. Entonces, es importante acompañar de la evidencia científica a la toma de decisiones en un país, más aún con tantas limitaciones de gobierno electrónico, donde la data quizás no es muy buena, ¿no? Y doctor, sin buscar una crítica, ¿no? Pero con bastante honestidad que siento sus palabras, ¿cree que este gobierno exactamente careció de eso? ¿Faltó el apoyarse más en expertos, ¿no? En especialistas, para poder tomar medidas de repente mucho más rápidas y algo más drásticas? ¿Cree usted, desde mi punto de vista, por ejemplo, y ese es un punto de vista mío que usted puede o no compartir, en un momento se soltó el tema médico y se prefirió el tema económico, también importante para todo país? Pero ahí tenemos casi 200.000 fallecidos oficialmente, que lamentablemente nos llevó en un momento a ser el país número 1 con cantidad de muertos por millón de habitantes. ¿Cree que se pudieron hacer mejores cosas? El día de ayer, por ejemplo, Suecia hizo un ranking de los países que habían, digamos, hecho un mejor manejo de la gestión en la pandemia, y de 154 países, Perú está en el puesto 154.
Yo te voy a decir algo, también es una opinión personal, ¿no? Yo creo que mucho se solucionaría en este país si fomentamos la meritocracia. Si los puestos en el sector público, por ejemplo, que tienen que ver con la toma de decisiones, está otorgada a profesionales competentes que tienen la capacidad de tomar esas decisiones, es muy probable que la situación en nuestro país cambie. Mientras siga siendo a dedocracia, los más de 800 cargos que existen en el país en el sector público, lamentablemente van a depender probablemente de consignas o quizás de decisiones no acertadas. Definitivamente acercarse a la comunidad científica, a los expertos para tratar de orientar al Estado es esencial. Yo creo que el nuevo gobierno, al parecer, tiene un acercamiento hacia la ciencia, la tecnología e innovación. Esperemos que sea así y que permita a los profesionales competentes ayudar al Estado a la toma de decisiones y establecer de repente políticas públicas, estrategias que impacten de manera positiva. Hoy en día es una necesidad seguir con el seguimiento de contactos, es una necesidad implementar sistemas de vigilancia genómica, es una necesidad seguir coberturando al país con pruebas moleculares o antigénicas, porque es la única forma de contener, digamos, el avance de la pandemia. Y hoy en día, una vez más, repito, las personas que no han sido vacunadas van a ser las que más se van a afectar en la tercera ola, ¿no? Y la última en dos partes. Primero, ¿conoce al doctor Hernández Ceballos? Anunciado como posible ministro en caso de llegar al gobierno, ministro de Salud, en caso de llegar al gobierno del señor Castillo. ¿Lo conoce? Y la segunda es, ¿qué opinaría de él? No tengo el gusto de conocerlo al doctor Ceballos, pero sé que en su entorno hay bastantes profesionales, competentes, destacados, que pudieran ayudar a orientar de repente de mejor forma las decisiones del Estado. Yo sí creo que me considero optimista en relación al entorno que tiene y veremos cómo se va dando este tema. Lamentablemente el escenario político está totalmente complejo, esperemos que se resuelva pronto y ya el 28 de julio tengamos un presidente constituido, ¿no? De manera legítima. Doctor Figueroa, muchísimas gracias por esta entrevista. Un gusto conocerlo y espero pronto tenerlo. Gracias, Adolfo, y bueno, a cuidarnos. Gracias. El doctor Figueroa, médico patólogo del Hospital Angamos de Salud, ha estado conversando con nosotros sobre la llegada de las nuevas pruebas que detectan los cuerpos, a los anticuerpos que protegen del virus SARS-CoV-2 en esta entrevista. Pausa comercial y volvemos con más en Contacto Directo.